Ahí se ve la presentación. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, hace unos días algunos de ustedes estuvieron en la presentación del análisis de causas y cierre de diagnóstico y ya empezamos la prefactibilidad. Aquí yo no tengo las alternativas definidas ya. Esta es una reunión, pues, como inicial para contarles en qué vamos en el análisis, ¿cierto? Y porque, pues, como tenemos que ir de alguna manera trabajando a la par, entonces para que todos estemos como contextualizados, qué es lo a dónde queremos llegar. Cualquier cosa me interrumpen, van hablando, pues ahí, listo. Bueno. Entonces, para hacer como un resumen de ese cierre de diagnóstico, tenemos 3,7 kilómetros de redes en mal estado, 16,4 kilómetros de redes con incapacidad, 34 cámaras que se desbordan y 33 aliviadores que funcionan mal. Haciendo unas cuentas así súper gruesísimas, nos da que para poder organizar todo eso de la manera tradicional, es decir, colocando diámetros más grandes de tubos y reponiendo otros, nos tenemos que gastar 104.500 millones. Esta cifra que hay acá, perdón, esta. Pero tenemos 30.000. Entonces tenemos que, como siempre, hacer unas priorizaciones. Entonces, ¿qué estuve pensando yo? Hacer unas alternativas por zonas para solucionar uno o varios sectores hidráulicamente independientes. ¿Por qué? Perdón, porque como tenemos tantos problemas de inundaciones, ¿cierto? Entonces esa parte hidráulica es bastante importante acá. Entonces la cuenca La Doctora, que es toda grande, tiene dos sectores hidráulicamente independientes. Uno es este de acá, como de la parte más al sur, que entrega aquí al intersector, y otra es esta más al norte. Pero igual sigue siendo unas áreas muy grandes. O sea, al sumar esas cuentas gruesas, no nos da para poder que un polígono de estos nos dé 30.000 millones, no nos da más. Entonces, hay unos subpolígonos que no son totalmente independientes, pero tienen pues como como cierta independencia hidráulica. Entonces tenemos el polígono, el subpolígono o subzona de La Doctora, el de la Sabanetica y el de Anconsur, que entregan los tres al sector del plebiscito, que se separó pues porque por la problemática que presenta, entonces para que sea como un caso especial. Y tenemos este polígono del plebiscito, esta subzona del plebiscito entrega a este subpolígono del centro. Entonces ahí tenemos esa primera zona grande del sur. Y tenemos este polígono del norte, que es la subcuenca, digamos, de la quebrada 100 pesos, que entrega al subpolígono de las Lomitas. Y este subpolígono la entrega al intersector. Entonces, esa es como un primer análisis que hay que hacer por zonas, ¿cierto? Las alternativas que propongamos tienen que ser por zonas. Bueno. Ahora, para construir las alternativas, tenemos como unas opciones, ¿cierto? Yo acá los quise representar como unas fichitas de Lego. Cada opción, digámoslo así, es una fichita y las alternativas yo las armo uniendo esas fichitas, como vemos acá, que pueden ser del mismo tamaño, o sea, así todas grandecitas o no del mismo tamaño, ¿cierto? Porque puede variar. En una alternativa tengo que ampliar, hacer mayor longitud de redes, en otra mayor cantidad de tanques, por ejemplo. Entonces, las opciones tradicionales que nosotros siempre hemos propuesto han sido ampliar el diámetro de los tubos que tienen incapacidad hidráulica y cambiar los tubos que están en mal estado. Esto es lo que hemos hecho siempre. Acá estamos tratando de analizar unas opciones nuevas, pues queremos
queremos ahondar un poco explorando esas alternativas, a ver si nos dan o definitivamente no nos dan, ¿cierto? Y seguimos con las opciones tradicionales. Entonces, ¿cuáles son estas opciones nuevas? Una opción es ampliar un poco el tamaño de los aliviaderos y ponerles una válvula de vórtex, que ahorita les voy a explicar un poquito más esto para que todos estemos bien contextualizados. Y hay otra opción que es construir tanques de tormenta, que son unos tanques que se hacen para almacenar aguas lluvias y que los picos de caudales no sean tan grandes. Bueno, entonces les voy a explicar estas opciones. Bueno, no, realmente todas. Vamos a hacer como un recuento rápido. Hasta aquí vamos bien. Yo sí, no sé los demás. Por Sí, favor, señora. por favor, Sí, sí, sí. enséñale de vida a los otros. Sí, Ana, todo bien. Listo. Bueno, entonces esa primera opción es ampliar el diámetro de los tubos que tienen incapacidad hidráulica. Simplemente tengo un tubo de un diámetro que se me presuriza y lo cambio por uno de diámetro más grande para que no esté presurizado. El otro es, yo tengo unos tubos televisados que están en mal estado. Entonces, reviso si tienen capacidad hidráulica o no. Si sí tiene capacidad hidráulica, cambio ese tubo por uno del mismo diámetro o lo rehabilito con una tecnología sin zanja. Pero si no tiene capacidad hidráulica, cambio ese tubo por uno nuevo de diámetro mayor, a zanja abierta o con una técnica, por ejemplo, pipeball. Bueno, ahora, el tema de ampliar aliviaderos y ponerles la válvula de vórtex. Como aquí pues estamos desde tantas disciplinas, entonces voy a hacer una explicación rapidita de cómo funciona un aliviadero. Pues yo sé que esto para muchos de ustedes es como muy claro, pero para otros de pronto no. Entonces, ¿qué es un aliviadero? Es una estructura que me permite a mí separar o dividir caudales, ¿cierto? Entonces, esta estructura, cuando no está lloviendo, me entra un agua por acá y me sale por esta tubería que es la salida de aguas residuales, que luego de mucho recorrido y muchas tuberías va a la planta de tratamiento de aguas residuales. Cuando empieza a llover, aquí aumenta el caudal, esto se me va llenando, sale por acá una cantidad de agua que va a la planta de tratamiento, pero además se me desborda una cantidad de agua que es el agua de alivio por este tubo que va a una quebrada, ¿cierto? Entonces, de esta manera yo no sobrecargo la red de aguas residuales del todo. Sí hago una sobrecarga, pero no tan grande, ¿cierto? Con con esta estructura, por ejemplo, para un caso específico de Sabaneta, tenemos que en el momento en que llueve, este agua que se va por acá sigue siendo tan alta que me presuriza la red. La red presurizada es la que está en rojo. Entonces me presuriza un montón de puntos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Esto está claro, muchachos. Sí, para mí sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que de pronto nos toque hacer, bueno, que le coloquemos una válvula de vórtex, que es esta válvulita que vemos acá, a esas estructuras y que por colocar esta válvula tengamos que ampliar el aliviadero. ¿Qué hace esta válvula? Esta válvula lo que hace es regularme un poco el caudal de salida acá. Entonces, si yo le pongo esta válvula, acá a la salida del aliviadero, puedo hacer que la red ya no tenga que recibir esos picos de caudal tan grandes y ya no me funciona presurizada. Bueno, acá les voy a mostrar un videito. Espero que me funcione. Denme un segundo, por favor. Ah, pero si yo lo ensayé ahorita, ya por qué no me da. Espérense, por favor. Denme un segundo. Voy a descompartir y vuelvo a compartir.
allá, era el proxy. Bueno, entonces, ahí están viendo como una pantalla de un video. Sí, Anita. Bueno, entonces les voy a explicar pues como rápidamente. Acá vamos a ver como la válvula ubicada en esa salida que queremos, en la salida de aguas residuales, y esto se va a ir llenando acá como simulando que va a ir lloviendo y va a aumentar el caudal. Aquí esta gráfica que vamos a ir viendo es el caudal, cómo se comporta en el tiempo. Acá vamos a ver qué es lo que pasa en la válvula, ¿sí? Pues en la propia válvula. Entonces lo voy a poner y lo voy a ir explicando. Entonces acá va aumentando el agua acá pues también dentro de la válvula, y aquí hay una bolsa de aire. Esa bolsa de aire es lo que me va a ayudar a mí a regular el caudal. Entonces esa bolsa de aire en cierto momento genera como un tubo dentro de esa válvula, que es lo que hace que yo pueda regular el caudal. Entonces, perdón, me voy a volver acá un poquito. Cuando se estabiliza esa bolsa de aire que me forma ese tubo, entonces lo que hace la válvula es que ya no me deja pasar tanta agua, ¿cierto? Por la salida. Entonces, por eso en esta gráfica vemos esta bajada en el caudal que deja salir. Vuelve a subir un poquito hasta que se estabiliza. Esto que vemos acá en este otro color es el comportamiento del caudal de salida por la tubería si no tuviera esta válvula. Entonces vemos que sería muy grande. Esto es lo que nos hace el control, y es este tubo de aire, digámoslo así. Voy a seguir poniendo acá el videito. Ahorita muestran pues como más, un poco mejor esa formación de esa bolsa de aire, digámoslo así, o ese tubo de aire que vemos acá. Este. Bueno, acá vemos, va subiendo el nivel, va subiendo el nivel. Acá está esa bolsa de aire, se va pues como disolviendo, digámoslo así. O sea, se va formando un remolino, y esa bolsa de aire me va generando ese tubo que me controla el flujo de salida. Bueno. Esto es una explicación pues muy básica, yo sé, pero la idea no es que todos quedemos pues expertos en estas válvulas, sino como tener una idea, ¿cierto? ¿Quedó claro hasta el momento? Sí, Ana. Listo. Bueno, voy a continuar. ¿Cuál sería otra de esas opciones? Construir tanques de tormenta, que son básicamente unas cajas grandes para almacenar agua. Pueden ser como parecidas a un aliviadero, ¿cierto? Como un ejemplo que vamos a ver, pero más grandes, mucho más grandes. Buscan almacenar más agua. Acá voy a poner un videito del tanque de tormenta. Un momento, por favor. Aquí nos ganamos 5 segundos de publicidad. Bueno, lo voy a devolver. Entonces, este es un tanque de tormentas en España. Entonces, aquí vemos esta estructura. Por acá, cuando no está lloviendo, perdón, me devuelvo. Cuando no está lloviendo, el agua entra por acá y sale por acá. O sea, pasa por aquí normal. Pero cuando empieza a llover, empieza a aliviar a este compartimiento de almacenamiento. Entonces se almacena ahí el agua mientras pasa pues como el pico de lluvia. Ahí se sigue pues como almacenando. Y cuando ya para la lluvia, empieza a desaguar por esta zona de acá. Ahí ya vamos a ver. Empieza a desaguar, se desocupa, hasta que ya pues se desocupa completamente cuando ya ha pasado el evento.
Entonces, en este caso, el problema que es que me queda un montón de residuos acá, pero yo tengo este dispositivo de limpieza basculante para generar con esa ola de agua como la limpieza de esa suciedad que me quedó en el fondo del tanque, y como este lodo también se va para el alcantarillado. Entonces esa es pues como la explicación rápida del tanque de tormenta. ¿Aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? Ana, yo tengo una duda. ¿Esos tanques de tormenta, cuántos metros cúbicos podrían almacenar? Bueno, eso es muy relativo, ¿cierto? Pueden ser muy grandes, pueden ser muy pequeños. Nosotros pues hemos estado como predimensionando. Ya ahorita más adelante te voy a mostrar como un ejemplito que tenemos, pero pueden ser inmensos, o sea, puede ser almacenar muchos metros cúbicos, o pueden ser un tanque de, no sé, de 20 metros por 10 metros, por ejemplo. O sea, tenemos muchos rangos de tamaños, depende de lo que nosotros busquemos en cada caso. Y ya más adelante les voy a mostrar pues como lo que hemos avanzado en la exploración de estos tanques. Y cuando el tanque descarga, pasa la precipitación, el tanque vuelve y le entrega esa agua a la red para que se vaya a la planta. No, o sea, la idea es que se vaya, bueno, puede que sí, depende, es que hay varios tipos, o sea, puede que se vaya para la red, o puede que la idea sea que descarguemos también a una quebrada, ¿cierto? Eso depende de cómo hagamos la configuración. Acá un ejemplo que traemos sí es para que descargue a la red, pero como más despacio, más controladamente, que ya enseguida se los muestro. Gracias, Ana. Listo. Va a continuar. Entonces, ahora para hacer esa construcción de alternativas, entonces ya empezamos a hacer combinaciones de estas opciones. Entonces, la alternativa que tengo como A es que amplío diámetro de tubos, o sea, lo que hemos hecho siempre, y cambio los tubos que están en mal estado. La opción B, perdón, la alternativa B sería ampliar el diámetro de algunos tubos, a algunos aliviaderos ponerles válvula de vórtex y aumentar el tamaño de esos aliviaderos y cambiar los tubos que están en mal estado. Miren que la ficha rojita, que es la de cambiar tubos en mal estado, está en todas, porque eso sí o sí lo tenemos que hacer. La alternativa C sería hacer estos aliviaderos más grandes, ponerles una válvula de vórtex, cambiar los tubos en mal estado, y la incapacidad hidráulica solucionarla con tanques de tormenta. Y la opción D sería ampliar el diámetro de algunas tuberías, instalar vórtex en aliviaderos y hacerlos más grandes, cambiar tubos en mal estado, y en algunas partes poner tanques de tormenta, ¿cierto? Entonces, miren que varía pues como los tamaños. En unos tengo que hacer más longitud de redes, en otros tengo que hacer menos longitudes de redes. En unos tengo que hacer más aliviaderos, en otros menos aliviaderos. Bueno, entonces, digamos que esto es lo conceptual, ¿cierto? Esta es como la lluvia de ideas de lo que quisiéramos hacer. Ahora ya para el detalle, ¿cierto? Como les decía, todavía las alternativas no están completamente definidas, entonces por eso se los estoy presentando así, porque es mucho trabajo, pero necesito que vayamos trabajando en paralelo. Bueno, entonces, con respecto a la ampliación de diámetros de los tubos con incapacidad hidráulica, ya sabemos cuáles son esas tuberías que no tienen capacidad hidráulica, pero cuando yo pongo aliviaderos con vórtex o cuando construyo tanques de tormenta, entonces esta longitud me varía, pues es menor, ¿cierto? Entonces, sí sabemos como todo el universo de los tubos que tienen capacidad hidráulica, pero para una alternativa u otra esa longitud varía. Estos tubos que hay que cambiar porque están en mal estado ya están completamente definidos, los tenemos ubicados y sabemos cuáles son.
Para la opción de ampliación de aliviaderos y ponerles la válvula de vórtex, entonces, en toda esa cuenca de la doctora hay 39 aliviaderos. De ellos hay que modificar 33, pero la idea no sería modificar los 33, pues cambiarlos y ponerles el vórtex, sino que hay que hacer una priorización en los que se pondría esa válvula y se les cambiarían las dimensiones. Esto todavía no se ha hecho. Y para la construcción de tanques de tormenta, entonces, primero hay que hacer, pues como tenemos para analizar todo el municipio de Sabaneta, para reducir como esos espacios de análisis, entonces hay que hacer una ubicación como preliminar de los tanques con álgebra de mapas y una revisión manual ya más detallada. Ya les voy a explicar lo que hemos avanzado en esto. Entonces, para ubicar esos tanques de tormenta, hicimos como una aproximación inicial. Entonces, sumamos 3 mapas. El mapa de suelo de protección que sacamos del PBOT de Sabaneta, el mapa de coberturas que lo sacamos de una imagen satelital, le calculamos un índice para que nos diferenciara entre 3 tipos de coberturas, y un mapa de pendientes que sacamos de un modelo digital de terreno de un estudio que hizo el aeropuerto La Herrera. Entonces, al sumar estos mapas, nos dan como estas posibles ubicaciones. Lo rojito es donde la ubicación es óptima y lo amarillito es donde la ubicación no es, pues, es media, ¿cierto? No se ajusta perfectamente a todos nuestros requerimientos, pero está bien, ¿cierto? Voy a acercarlo. Entonces aquí tenemos pues un montón de punticos rojitos, ¿cierto? Que nos capturan esas zonas que son planitas, que tienen una cobertura de pastos, ¿cierto? Porque la idea es que no sean sobre superficies artificiales ya existentes ni sobre bosques. Y que no estén en zonas de protección. Bueno. Entonces, ya luego al hacer esa revisión como manual de dónde sí me sirve hacer un tanque o no, esto todavía es muy preliminar, hay 17 puntos identificados, pero todavía es demasiado preliminar, ¿cierto? Entonces, no sabemos todavía exactamente cuántos, ¿cierto? No sabemos exactamente dónde, tenemos una aproximación, pero no es algo fijo, como para yo decirles, le vamos a calcular el CAPEX de prefactibilidad a este y este. Entonces, mi idea, ¿cierto? Como son tantas combinaciones de zonas y opciones, porque tengo 8 zonas y mínimo 4 opciones por zona, que son esas A, B, C y D que les conté. Entonces, mínimo tengo 32 alternativas, que son demasiadas para analizar y para costear. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tratar de priorizar unas subzonas para reducir ese número de alternativas. Y la propuesta para estimar ese CAPEX para el taller de costo, riesgo, desempeño sería que utilizáramos unos tenores para la obra civil. Entonces, tener como un valor por metro cúbico de tanque de tormenta, que sería con un ejemplo que ya les voy a mostrar, pues como con un punto piloto, digámoslo así. Entonces aquí habría que calcular la demolición de la superficie, la excavación que hay que hacer, el concreto, el refuerzo, ese elemento mecánico de limpieza basculante y la reposición de la superficie. También, Anita, señora. en Conquistadores nos pasó que el compañero estructural nos dijo que un factor relevante para el precio de los tanques es la profundidad del tanque. Entonces, él, cuando hicimos los talleres de costo, riesgo, desempeño, me pidió pues como que le diera ese dato, porque para él diferenciaba mucho el costo de la estructura. Entonces, para que de pronto lo tengas en cuenta o lo hables con el estructural de aquí del proyecto. Pero tú le diste varias profundidades, o sea, las profundidades de los 6 tanques que seleccionaste.
Sí, porque como yo hice el supuesto de que no iba a descargar por bombeo, sino que todo iba a ser por gravedad, entonces lo que hice fue determinar alrededor de los tanques cuál era la profundidad de las redes a donde tenía que volver a descargar y ese era un limitante para la profundidad del tanque. Pero entonces habían unos tanques que quedaban de 4 metros, habían otros que quedaban de 2. Entonces él me decía que el de 4 pues era mucho más costoso y que no tiene pues como, no es como multiplique por 2 y ya. Listo. Entonces él me había dicho que le pasara esos datos por si de Ah, pronto no bueno, quieres hablar con, no sé cuál es el estructural de aquí. es Alejandro, pero con él me reúno la semana entrante porque no está. Ah, Porque sí, listo. yo tenía como uno de ejemplo, pero entonces sí voy a hacer eso que me estás diciendo, pues como con toda esa profundidad, que de hecho también era algo que me había dicho pues Manuel ayer. Bueno, muchas gracias, Mon. Con el tema de la válvula Vortex también sería pues cotizar como un diámetro mínimo y uno máximo. El valor de metro cúbico de aliviadero sería pues también demolición, excavación, más el concreto y el refuerzo del aliviadero y la reposición de la superficie. Y bueno, ya los valores de metros de rehabilitación, de reposición de tubería por rangos de diámetros, que estos pues ya los tenemos nosotros un poco estimados ya como más al detalle, pero también con unos tenores. Y con esto calcularíamos la obra civil. Y los otros componentes, mi propuesta es para que lo discutamos, estimarlos como porcentajes de la obra civil, ¿cierto? Por esto mismo, porque como tenemos tantas alternativas, yo creo que es difícil ponernos a analizar muy en detalle una por una. Entonces, esta es la propuesta que tengo, ¿cierto? Para esos tanques de tormenta, yo traía como un ejemplo, ¿cierto? Como les digo, esto está en construcción. No es que acá ya esté pues definido que acaba uno, no, sino que es como el que vi más fácil, ¿cierto? Entonces, este sería un tanque construido debajo de esta cancha. Entonces, habría que cuantificar, pues, como quitar esa cobertura, hacer la excavación, hacer la construcción y luego hacer esta reposición de la superficie. Entonces, ¿cómo funcionaría? Pues como le estaba diciendo Mónica, o sea, la restricción que yo tengo son las cosas de la red porque también la idea mía no es utilizar bombeo, ¿cierto? Entonces, aquí está pues como esas cosas. Entonces, ese tanque de tormenta de ejemplo, que es un tanque bastante grande, pues porque me permite ahí esa zona, sería de una longitud muy grande, de 85 metros, un tanque gigante, de ancho 45 metros, y la altura máxima que puede tener es de 330, ¿cierto? Ya lo que les conté, pues que incluiría esa estimación de la parte civil y de la parte mecánica, ese elemento mecánico de limpieza vascular. Bueno, el aliviadero de ejemplo que traje para Ana, también, perdón, una pregunta. señor. Y por ejemplo, ese tanque que mostraste, esa propuesta de tanque, pues esas dimensiones, ¿cuánto tardaría más o menos como la ejecución, pues de un tanque como ese? Sí, no, tengo que preguntar al de acompañamiento de construcción porque no tengo ni idea en Listo. este momento de eso cuánto se Yo creo demoraría. que puede ser comparable con la ejecución de la obra civil de un edificio localizado, pues como una estación de bombeo o uno de esos edificios pues como cercanos, pero hasta la obra civil, ya no la parte de la instalación de los elementos. Podría ser algo de ese orden de magnitud. No sé si de pronto pueda mejorar la pregunta, María. No, está bien la respuesta. Pues sí, de pronto sí es para después tener el datico de cuánto puede como tardar pues la instalación y el montaje de todo lo necesario pues como para el tanque. Perfecto, por acá.
Voy a apuntar. Ana, disculpa tu pregunta. Dale. Para el tema del tanque de tormentas, aparte del sistema basculante de limpieza, no hay, para el tema ya cuando se quiera desocupar esas aguas lluvias que quedan ahí, no hay que colocar algún elemento adicional, válvulas o tuberías o algo para llevar eso hacia otra zona. Sí hay que poner tuberías. O sea, aquí la idea sería, aparte de ese elemento basculante, sí habría que poner acá una válvula como el control de la salida del caudal. Y hay que poner una, Moni, tú estimaste una bomba que hay que poner como, pues, como para que no haya un encharcamiento permanente. No, yo lo que estoy considerándole a los tanques de tormenta también es una vortex para que pueda entregar el caudal regulado y una tubería adicional como de bypass, como de emergencia, por si de pronto se supera el nivel para que no se vaya a desbordar. En ese caso veo que hay como una quebradita por detrás, podría ser eso, como un pues, rebose, es un Además rebose que no, realmente. pues sí, o sea, ya sería mirar el detalle. Y perdón que está sonando aquí, yo no sé qué. Perdón. Entonces lo detallaríamos, pero perdón, acá. Entonces sí estaría este elemento mecánico de limpieza basculante, esa válvula de vortex y el bypass, pues como el rebose, digámoslo así. Serían como esas tres cosas. Porque Anita, al tanque hay que darle en el fondo una pendiente para que garantice que no vaya a haber pues como encharcamientos o empozamientos. O sea, él no va a tener una profundidad constante, sino que tiene pendiente hacia donde está la salida, hacia donde está la válvula vórtex, para que eso garantice también la evacuación de las aguas y que allá no se quede empozado nada. Okay. Listo. Entonces, Vale, aquí gracias. de lo que hay en la diapositiva me faltaría el vortex y ese bypass, ese rebote. Bueno, el aliviadero de ejemplo, aquí pues tenemos como unas dimensiones medio que generales. Sería la estimación de la obra civil lo mismo, la demolición de la superficie, calculando como si estuviera en vía. Con la excavación, la estructura y la reposición de la superficie. Y bueno, y hasta acá sería pues como esa parte de la obra civil. Para los otros componentes, como les decía, mi propuesta es estimar un porcentaje de la obra civil con datos que tengamos de formulaciones previas. Hasta acá es pues como lo que les traía, ya es la cuestión de las fechas. Les voy a comentar las fechas que hay y luego de eso ya empezamos pues como la discusión, a ver cómo ven las cosas, qué les parece y cómo ven las fechas. ¿Listo? ¿Cuál es mi idea? Que tengamos esos tenores y porcentajes sobre la hora civil de los otros componentes el 8 de agosto. Entonces hoy estamos a 15, tenerlo el 8 de agosto, o sea, dentro de 3 semanas, larguitas. La construcción ya de esas alternativas, de todas esas combinaciones, hacerla entre el 8 de agosto y el 30 de agosto, sí. Aquí, por ejemplo, bueno, del 8 al 30, que serían también 3 semanas larguitas. Una preparación del taller costo riesgo desempeño el 31 de agosto y hacer 2 talleres costo riesgo desempeño el 2 de septiembre y el 5 de septiembre, porque según nuestro cronograma, el fin de la etapa de prefactibilidad es el 7 de septiembre. Entonces ya sí los escucho. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Ay, Anita, yo no sé si de pronto es que se me traspapeló. ¿Tú compartiste el cronograma de la formulación? Completo, yo creo que no, se los voy a mandar. Es como para tener en cuenta cuando terminan esas etapas. Sí,
Dale, Erika. Buenos días para todos. Bueno, sí quisiera de pronto lo de las fechas, porque veo que casi que tendríamos como una semana para lo de costo, riesgo, desempeño, ¿cierto? Pues después de que se presenten las alternativas. Sí. No sé si de pronto, pues por lo menos en la parte predial, pues dar siquiera otra semanita, porque veo muy apretado el tiempo. Y más que nosotros pues tenemos que presentarlo en la RIC pues para aprobación de valores, y en una semana la verdad no creo que podamos presentar esos valores. Ok. Entonces no sé si se pudiera inclusive pues presentar las alternativas una semana o 2 semanas antes, no sé, a mitad de agosto, pues sí es posible. Pues yo lo veo complicado, pero entonces más bien movemos un poquito, tratamos de mover como una semana más esos talleres de costo, riesgo, desempeño, que tampoco creo pues como que haya tanto problema por eso. Ok, sí, porque sí me parece muy apretado el tiempo, y pues también hay que mirar cuántas alternativas finalmente salen. Claro, claro que sí. Listo. Bueno, chicos, ¿los otros qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué consideran? Ana, yo las fechas las veo bien. No sé qué piensan mis compañeros de ambientales y sociales, Simón y Adri. Yo te iba a preguntar una cosa, Ana. ¿Tú de pronto tienes el dato de cuánto se estima que dure la obra civil y con cuántos contratistas se ejecutaría? No, Alejandro, eso todavía no lo tengo. O sea, sí pensaría que es un solo contratista, pero la duración no la tengo estimada. Sería, pues eso podría hacerlo, pues como para que ustedes puedan estimar ese tema de los recursos. Sí, nosotros, en cuanto, por ejemplo, al manejo de impactos ambientales en la ejecución de la obra civil, nos sirve mucho ese tiempo. Si nos puedes dar un estimado, te agradezco. Aquí Simón en el chat también pone que ve bien las fechas. Perfecto. Anita, respecto a esa parte socioambiental, en Conquistadores, cuando hicimos el análisis de alternativas, le pusimos unos porcentajes de la obra civil, y con Simón, no me acuerdo quién más estuvo, pero recuerdo que sí estaba Simón, se los variamos dependiendo de si la alternativa llevaba tanques o no llevaba. Entonces de pronto les pueda servir también como esa metodología que usamos en Conquistadores. Perfecto, Moni. Sí, claro que sí. No, pues es que acabamos un poco pegados de lo que ya hiciste. De eso se trata, que nos Sí, ayudemos. sí. Bueno, ¿qué más comentarios tienen, muchachos, que necesitan pues como más para arrancar? Yo sé que todavía está muy crudo, pero yo no puedo esperar a tener todas las alternativas definidas de parte mía para decirles pues que empiecen lo de ustedes, porque ahí sí es que no terminamos nunca. Entonces nos toca así. No, Anita, pues yo lo veo súper bien, pues que lo tienes muy bien planeado. Ya es que nos sentemos a mirar lo de las alternativas, que de ahí Sí, pueden salir sí, infinitas. no, pues, ahí es donde empieza uno a sufrir, pero bueno, vamos a tratar de acotar lo más posible. Al menos la semana entrante, pues seleccionar como esos polígonos, digámoslo así, como principales para ejecutar, pues que los vea con más urgencia el negocio, y ahí vamos como cerrando la cantidad de alternativas. Entonces, les voy a mandar esta presentación, voy a completar de pronto un poquito con lo que faltaba de la parte mecánica, y me voy a poner a estimar esos tiempos, digámoslo así, aunque la veo difícil, pero voy a tratar de hacer una estimación, ¿cierto? Si no es ya cuando tenga las alternativas un poquito más analizadas, y les paso esos datos.
Listo, y cualquier cosa, muchachos, pues me van preguntando, vamos hablando, si necesitan una reunión específica, pues me van contando. Listo. Sí, Anita, muchas gracias. Gracias, Ana. Listo. Muchas Bueno, gracias. entonces, así quedamos, pues. Chaito. Hasta luego. Bueno, hasta Gracias, luego, que feliz estén fin de bien. Que estén semana. Muchas bien. gracias, feliz Saludos. día. Chao. Chao. Chao.